Amigos, buenos días, ¿cómo están? Esto es Tiempo Vital, yo soy Miguel Ángel Salinos, siempre llegando a sus hogares en Lima, al Perú, al mundo entero desde los 91.1 FM y por supuesto desde todas las plataformas de Radio Vital. Hoy el tema que nos convoca es un tema que ya nos viene golpeando con cierta frecuencia, es un tema recurrente, un tema que hasta la fecha no ha tenido la solución, no ha tenido la atención quizás responsable, profesional, técnica que la situación y el tema ameritaba. Estoy refiriéndome específicamente al tema de la inseguridad ciudadana, al tema de los altos índices de criminalidad que afectan y golpean al país y que ya se ha convertido en el principal problema, por supuesto, de estos últimos tiempos. Así que para hablar del tema, hoy nos honra con su visita el coronel en retiro de la Policía Nacional, abogado además, creador del GEIN y creador de la inteligencia operativa de la Policía Nacional, don Benedicto Jiménez Vaca. Benedicto, ¿cómo está? Un gusto verlo nuevamente por aquí. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenos días. Gusto saludarte y estar nuevamente acá en esta radio para tocar un tema que tú mismo lo has dicho de gran interés que preocupa a la ciudadanía, como es la seguridad ciudadana. Sí. Cabe decir, amigos, que nosotros invitamos a Benedicto hace aproximadamente, corrígeme, 3 meses más o menos. 3 meses. 3 meses, 3 meses y medio. Y Benedicto anticipó una visión de lo que esto podía convertirse si es que no se tomaban ciertas precauciones y ciertas medidas. Entre ellas, la principal era el fortalecimiento de la inteligencia y por supuesto los respectivos planes de disuasión y prevención. Sobre esos 3 temas vamos a hablar. ¿Qué ha pasado, Benedicto, de la fecha hasta ahora? ¿Qué estamos fallando? Justamente estamos fallando en la parte de la inteligencia operativa, ¿no? Uh-huh. Claro, hay muchos que dicen que la inteligencia operativa no es la solución, pero yo creo que sí. Por lo menos lo demostró en la época del terrorismo, ¿no? Y no podemos comparar estas bandas criminales con el terrorismo de Sendero y el MRTA, que eran estructuras orgánicas, funcionales, delictivas y con planes, con un soporte logístico muy distinto, una muy propio. Una estructura rígida, ¿no? Financiados además. Y que no podías encontrar informantes y confidentes, como ahora sí puedes hacerlo. Uh-huh. Por eso yo siempre le digo a los policías especializados, le digo, ahora es más fácil combatir las bandas criminales porque ellos por un poco de dinero se venden. En cambio, en la época del terrorismo no había esa oportunidad, porque la mayoría de los dirigentes tenían 17 años dentro de la organización y su fidelidad y compromiso con el partido estaba probado. O sea, ha pasado tanto tiempo y hemos dejado avanzar esto y ahora estamos en medio de una ola galopante de criminalidad. Como desbordada completamente. Como dice nuestro ministro, ola galopante que no se ha visto en los últimos tiempos. Por lo menos ha sido sincero y honesto reconocer. Pero es que le queda, ¿no? No, y esa ola galopante se expresa en las calles. Pero estamos yendo a un promedio de más o menos 4 o 5 homicidios diarios. Y claro, ya la muerte se ha vuelto algo normal. 4.000 celulares que se roban cada día. Y si eso sucede, entonces estamos mal como sociedad. Extorsiones, Benedicto, porque todos los días. Llega un momento que niños y jóvenes, mujeres, adultos ven el accionar de un sicario, por ejemplo, en plena vía pública y no hay ningún policía que lo neutralice. No se ve lo que tú ya has llamado la prevención, que es el patrullaje. Uh-huh. No hay presencia de la policía en las calles. No, ¿faltan policías? Hay que sacar a los policías de lugares administrativos detrás de los escritorios. Por ejemplo, yo planteo, ha habido atentado terrorista en Trujillo. Esos son actos terroristas. No hay vuelta que darle al por hecho. Por donde le mires son actos terroristas. Dinamita, explosivos. Cumplen con los 3 elementos objetivos de la ley 25475.
de la ley. Generar terror. Generar terror, Inestabilidad. Y en la población. Así es. Parte de la población total. Segundo, la utilización de medios capaces de causar grandes estragos. Y ahora ya no es una granada. Dinamita. Es dinamita. Y tercero, contra el patrimonio público y privado y la integridad física de las personas. O sea, cumple con los elementos. Claro. Yo no sé por qué nos peleamos tanto. Es un acto terrorista. Entonces, si es un acto terrorista, ¿qué hago yo? DINCOTE, Dirección contra el Terrorismo, que combate el terrorismo. ¿Cuántos hay? 500. Ya, 100 que se vayan para allá, pues. Lo saca de los escritorios y lo mandas para allá, aunque se molesten mis amigos de la DINCOTE, pero es así. La seguridad es una cuestión seria. Por eso que en cuestión de vida o muerte, no podemos dejar pasar esta situación. Esos 100 hombres de la DINCOTE, llámale terrorismo urbano, llámale como quieras. Incluso puedes aplicar la 25475. Claro que ya está. Porque es un tipo abierto. Así es. No te dice que para ser terrorista tienes que ser descendido. Claro, ni urbano ni rural. ¿no? Simplemente el acto mismo. El acto en sí, que se dé los tres componentes o elementos objetivos y los mando allá. Y que traten de esclarecer las hipótesis que se generan. O sea, por ejemplo, hay 16 torres de alta tensión que en Patas han sido derribadas con dinamita. No se sabe quiénes son los autores. Mientras no se sepa quiénes son los autores, la DINCOTE debe tener presencia ahí, y a nivel de la estructura de la DINCOTE debe crearse una división de terrorismo urbano. Así que, así no se haya todavía aprobado una ley con ese nombre, debe crearse y comenzar a trabajar ya, porque hay que buscar solución a la cosa. Usted menciona Patas y usted menciona la necesidad de tener presencia de la autoridad o de las fuerzas del orden en la zona. En febrero, si la memoria no me es ingrata, el anterior premier, el señor Otárola, dijo de que se iba a crear una base militar en Patas. Hasta la fecha nada. Hasta la fecha nada. Sí, es que lo que pasa es lo siguiente, mira, el militar no se mueve sin un plan de operaciones. Tú tienes que darle todos los aditamentos para que ellos puedan trabajar. Pero acaba de suceder, porque dijeron que en el caso de Trujillo iban a ser la policía y el ejército quienes tomaran el control de la ciudad. Hasta donde sé, eso todavía no ha sucedido. No obstante que hay presencia militar ahí, o sea, han fracasado. Esos son los estados de emergencia también, han sido todo un fracaso. Rotundos. No, porque ha acabado el estado de emergencia y continúan los sicariatos, las extorsiones. Y en aumento todavía, y la progresión ha pasado de ser aritmética a ser geométrica. Entonces, tenemos un problema bien serio, es decir, ya esto atenta directamente no solamente contra la propia integridad de los ciudadanos, sino además ya tiene una incidencia directa en la circunstancia, en el movimiento económico financiero del país. O sea, hay negocios que se ven afectados, la gente que tiene algún negocio tiene que destinar una partida adicional para su propia seguridad, y en otros casos prefiere incluso pagar la extorsión para poder seguir gestionando su negocio sin problemas. Es increíble. Sí, mira, muchos se preguntan ¿y cómo aplicar la inteligencia operativa policial, ¿no? Por ejemplo, a ver. Mira, lo primero que tiene que haber es el trabajo del analista de inteligencia anticrimen. Analista de inteligencia anticrimen, que es parte de la estructura de un grupo de inteligencia operativa. ¿Eso existe ahora, Benedicto? Hay algunos, pero no llegan al perfil de un analista de inteligencia. Pero me refiero como dependencia, como instancia dentro de la estructura orgánica del sistema. Que yo conozca, no. No existe. No existe, y esa es parte de la inteligencia operativa. ¿Qué cosa hace el analista de inteligencia anticrimen? Comienza a estudiar las características de las bandas criminales y organizaciones criminales, que son dos cosas muy diferentes, bandas y organizaciones criminales, en este caso transnacionales. Comienza a estudiar las características. Por ejemplo,
características muy marcadas. En cuestión de la minería ilegal, es atractiva para estas bandas criminales. Hace poco ha salido una información que Los Choreros, que es una banda criminal ecuatoriana que tiene presencia en Amazonas, de Ecuador, donde hay muchas minas de oro. De oro, así es, esmeraldas y oro, sí. Ha penetrado 30 kilómetros del Perú y están accionando en cuestión de sicariatos, y el mismo alcalde, tal Francisco, ha venido del Alto Comaina a denunciar el hecho aquí en la capital, sí lo vi. O sea, hay presencia de los choneros ahí. Hay 3 bandas más ecuatorianas que están en el norte del país. Están los tiguerones, los lobos, la mafia 18. Todo ese estudio lo hace el analista de inteligencia estratégica anticrimen. Adelantándose. Se adelanta a los escenarios. Por ejemplo, dice, no, ¿qué está sucediendo en Chile? Por ejemplo, con los gallegos que están siendo procesados en este momento en Arica. Los gallegos, hay 30 gallegos que están siendo procesados. Los gallegos son una facción del Tren de Aragua. El Tren de Aragua. O sea, el Tren de Aragua es como una gran corporación que genera células o facciones. Han detenido a un cabecilla en estos días, creo, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo? Están amenazando a los fiscales y a los jueces. Entonces, lo que plantea una congresista de crear una ley de jueces, de fiscales sin rostro y jueces sin rostro, tiene base. Eso se está discutiendo aquí en Perú desde la semana mañana pasada. Más tarde van a venir esos escenarios que van a amenazar a los fiscales y a los jueces. Como pasaba en la época del terrorismo. Claro, que la gente dice, no, ya fiscales sin rostro y jueces sin rostro. Ya hubo acá, efectivamente, en el año 92, con la ley 25475, se creó los jueces sin rostro. En la época de Alberto Fujimori, ¿no? Cuando dio el golpe militar. Pero eso fue una medida temporal que para el momento era incluso hasta necesaria. Cumplió, digamos... Son medidas excepcionales. Excepcionales, digamos, para circunstancias excepcionales. Que duran un tiempo y luego se vuelve atrás. Duró 5 años y luego tuvimos que volver porque comenzaron los organismos de derechos humanos a criticar esta ley diciendo de que se vulneraba la libertad y la autonomía y la independencia del Poder Judicial. Teniendo jueces sin rostro. Pero ya se cumplió el objetivo. Pues. Sí, pues. Porque se supone que en 5 años... Se juzgó, procesó y sentenció a quien debían procesar. A quienes debían, incluso hubo la ley de traición a la patria que también fue duramente cuestionada. También me acuerdo. Y cuando cayó Guzmán, esa ley se dio en mayo del año 92, Guzmán cayó en septiembre y dijeron que esa ley tenía nombre propio. Increíble. Como si se hubiese dado para Guzmán, porque en un mes se le procesó y se le sentenció. En un mes, nada más. Tenemos que tomar medidas radicales en cuestión drástica en cuestión de las leyes, ¿no? Se está discutiendo en estos días el tema de la detención preliminar. Ya entramos a un plano más o menos legal, jurídico, respecto de lo que se tiene que hacer con aquellos que incurren en flagrancia. Se quiere cercenar un poco la lista de delitos que conformarían parte de este tipo de medidas. ¿Por qué esta discusión entre Ejecutivo, Ministerio Público? O sea, esto no nos lleva a ningún sitio. Es decir, la incertidumbre crece. Hay discusiones bizantinas que hacen perder tiempo nada más. Porque si tú aplicas la inteligencia operativa, que hay un principio que dice, primero te investigo, luego te capturo. Ya el momento que ya capturaste al jefe o cabecilla y su lugarteniente, que ese es el objetivo de la inteligencia operativa, agarrar a las cabezas, a los lugartenientes de cada banda. Por ejemplo, al Niño Guerrero, Guerrero Reyes, cogerlo a él. Y lo desmembras toda la organización. Y a todos los que dirigen sus facciones a nivel Latinoamérica. Permítame, Benedicto, con este tema y otros más volvemos después de la pausa. Esto es Tiempo Vital. Yo soy Miguel Ángel Salinos, siempre en los 91.1 de la frecuencia modulada de Radio Vital. No se muevan, volvemos en unos minutos. Amigos de Tiempo Vital, de regreso aquí en la cabina, en los estudios de Radio Vital, conversando con Coronel en Retiro Benedicto Jiménez de esta situación que nos agobia y que ya tiene niveles
preocupantes, alarmantes, diría yo, como es la inseguridad ciudadana, los niveles de criminalidad y todo lo que está sucediendo. Hablábamos antes de la pausa cómo aplicar la inteligencia operativa. Y con un ejemplo la gente entiende mejor. A ver, vamos. Mira, por ejemplo, Arequipa. En Arequipa es un pueblo próspero, tranquilo, que siempre ha vivido en paz, ¿no? De pronto aparecen cadáveres de venezolanos en la vía pública. Hace quizás 8 meses atrás. Y se dan cuenta la presencia ya de 2 bandas extranjeras criminales. Disputándose el territorio, digamos. Que disputan el control territorial. Increíble, ¿no? Y el control de las actividades delictivas. ¿Quiénes eran? Los gallegos y los espartanos. ¿No? Entonces entre ellos se matan. Eso ha aparecido en Arequipa. ¿Qué ha hecho el gobierno, el Estado, el sector interior para neutralizar eso? Ya debió haber mandado un equipo de inteligencia operativa con analistas, todo, para neutralizar y capturar a los jefes y cabecillas, porque eso va a seguir creciendo. Como encuentran el terreno fértil, claro, las bandas comienzan a crecer y expandirse incluso. En su experiencia, ustedes siempre apuntaban a las cabezas. Lo importante era atrapar a los cabecillas. ¿Por qué? Porque cuando se da el golpe a ese nivel, desarticula, desmembra todo el cuerpo, organismo de la organización criminal o terrorista. En la teoría, en la lógica de su experiencia, es decir, mochada, cortada la cabeza, el cuerpo queda desarticulado. Claro, por eso que la mayoría apunta al niño guerrero, por ejemplo, que tiene su liderazgo, porque él es el que internacionaliza el Tren de Aragua y lo expande a nivel Latinoamérica y ha llegado hasta Estados Unidos. Hasta Estados Unidos. Trump acaba de declarar el Tren de Aragua como organización criminal, terrorista. Terrorista criminal. Esa es una presa apetecible para la inteligencia operativa, por ejemplo. Acá a nivel de Perú, Eris Moreno Fernández, por ejemplo, el monstruo. El monstruo. El otro, el Cruz Torres, el Johnson Smith Cruz Torres de Trujillo, también. Entonces los pulpos de nueva generación, sí, a esos hay que apuntar. Esos deberían estar ya detenidos, presos, ya, con una estructura de inteligencia operativa dedicado a eso día y noche, domingos, feriados. Benedicto, antes de que nos gane el tiempo aquí es tirano, fíjese, ya se nos fueron casi 25 minutos hablando del tema. ¿Qué cosa hacemos ahora? ¿Qué es lo que corresponde? Es decir, yo particularmente, eso es una opinión muy particular, muy personal, no veo que haya un liderazgo concreto, empoderado, fuerte, como para llevar adelante alguna estrategia, que dicho sea de paso, tampoco la veo, tampoco la conozco, no la siento. Dicen que sí la hay. Es verdad que en los últimos días, porque tampoco voy a ser mezquino, han detenido algunos cabecillas de algunas bandas que operan principalmente en Lima, pero el tema a nivel macro está desbordado completamente. ¿Qué se hace en estos casos? Lo principal es reconocer que efectivamente hay una ola galopante, como ha hecho el ministro, se ha sido honesto. Convocar a los exministros del Interior para ver qué experiencia tienen, qué conocimiento tienen, y no confrontar con ellos. Buscar la alianza con el Ministerio Público, tampoco entrar en conflicto con ellos. Hay un conflicto ahí increíble. Buscar que trabajar de manera cooperante, colaboradora, y generar y crear grupos de inteligencia operativa, y los grupos que existen, hacerle una reforma. Se me ocurre, ahora que lo escucho, Benedicto, ¿se podría crear alguna instancia de inteligencia operativa a nivel municipal, digamos, como para complementar, dada cuenta que existe una fuerza que se llama Serenazgo, digamos, como para complementar y fortalecer un poco la idea que usted está proponiendo? Mira, no solamente a nivel metropolitano, sino a nivel internacional. Yo te digo lo siguiente: si los gallegos están en Arequipa y están en Arica, en Chile, están en Ecuador,
se debe generar una coordinadora internacional de lucha contra el crimen organizado latinoamericano. ¿No la hay? No lo hay a nivel internacional. Pero existen acuerdos de colaboración y coordinación binacionales. Pero claro, debería haber una cuestión más amplia, más grande, dirigida como eje motriz el Perú. Y en cuestión del Grupo de Inteligencia Metropolitano, y hay que pensar siempre en la esencia y naturaleza de un grupo de inteligencia operativa. No es cuestión de decir, vamos a crearlo en el distrito de Magdalena, por ejemplo, un grupo de inteligencia, porque ¿quién cumpliría las funciones de OBICE, de intersecciones de comunicaciones? Claro, tendría que estar eso articulado y coordinado, pues. La policía. La policía, así es. No lo puede hacer la municipalidad de su óptica. Al final le terminan como centros de información, que es positivo. Todo proyecto es positivo siempre y cuando consigue el objetivo, pero no a ese nivel. Yo pienso que primero tenemos que pensar en capturar a las cabezas, a los jefes o cabecillas. Si no se captura eso, no pasa nada. ¿Qué hacemos con las motocicletas de doble acompañantes? Han habido bastantes proyectos para Ojo, que es parte del problema. Claro. Porque casi todos se hacen motocicletas con dos personas sobre ellas, ¿no? El piloto Han habido proyectos para prohibir siempre que vayan dos pasajeros, pero el sicario también es inteligente, ¿no? Cuando va a ejecutar a su víctima, va solo, lo deja al otro. La moto queda a 2 o 3 cuadras. O sea, se acerca caminando, mata y después corre. O sea, existen proyectos, pero no son viables. Porque imagínate tú en la selva. Sí, pues la moto es importante. Es el vehículo. Va el propietario, la esposa, el hijo, hasta el monito creo que va en la moto. Pero la incidencia delictiva usando motocicletas es más alarmante en la capital que en la selva. Sí, no. O sea, el problema es aquí, todos los proyectos legales buscan que estas prohibiciones se hagan en zonas de alto conflicto criminal. De alta incidencia. San Juan de Urigancho, San Juan de Miraflores, por ejemplo. Leyes también existen para la cuestión de los cascos con el número de placa, el chaleco con el número de placa, una holográfica, creo que le llaman, unas señales. Sí. Pero no se cumple. Benedicto, se nos acabó el tiempo. De todas las cosas que le he escuchado decir hoy, la que más me ha llamado la atención y con la que estoy plenamente de acuerdo con usted es probablemente considerar tener para efectos de procesamiento y impartir justicia jueces sin rostro. Yo creo que sería lo más conveniente y lo más necesario ante esa circunstancia que nos golpea actualmente. Son los escenarios futuros que van a venir, mirando... No, vamos a eso indefectiblemente, lo que está sucediendo en Chile, por ejemplo, con los gallegos, ¿no? Entonces hay que estar mirando siempre lo que sucede en los países colindantes o vecinos para saber los nuevos escenarios. Pero en Chile comentábamos, incluso se ha propuesto borrar los archivos de la información de jueces y fiscales para darles por libertad y tranquilidad para procesar a los criminales. Así es, se han borrado las guías telefónicas, las referencias personales de los jueces y fiscales. Acá hay que adoptar también esas Habría medidas, que copiar un modelo parecido aquí, ¿no? Tarde o temprano lo van a amenazar, porque incluso se comenta de que el atentado terrorista contra el local de la fiscalía era porque la amenaza está dirigida a una fiscal. Sí, eso es lo que se dijo. Benedicto, quiero, si me permites, tutearte, agradecerte tu presencia. Para mí es un honor siempre conversar contigo y tenerte aquí. Además, como es política, en este programa siempre convocamos a voces autorizadas para hablar de los distintos temas que tienen que ver con la circunstancia actual del país. Y hoy nos ha honrado y prestigiado con su visita una vez más Benedicto. Y seguramente, Benedicto, estaremos conversando más adelante esto, porque yo no creo que esto tenga una solución tan rápida. Y Miguel Ángel, yo te agradezco la invitación. Siempre me vas a tener presto a concurrir, porque el tema de la seguridad ciudadana es un tema principal
en el país en este momento. Urge una solución. Porque si no se controla la inseguridad, no vienen los inversores, así es. La economía decrece, ¿no? Se debilita la estabilidad jurídica, además. Entonces, se pierde el principio de autoridad. Está muy amarrada la seguridad con la economía, el crecimiento. Así es. Benedicto, muchas gracias. Y amigos, ustedes no se muevan, volvemos en unos minutos. Eso es Tiempo Vital, siempre por los 91.1, la frecuencia modulada de Radio Vital. Regresamos.